Hola, soy Leonel Alízano Correa y les doy la más cordial bienvenida a este miércoles de comunicación de Yo Leo. El día de hoy hablaremos sobre según el pedir está el dar. Comunicación en entornos institucionales. Pues, comencemos diciendo que todo trámite, toda situación en un entorno institucional se tiene que regir, y mejor dicho, se rige en una normativa, en unos protocolos. Por lo tanto, el primer aspecto que nosotros tenemos que considerar cada vez que vamos a ser parte de una gestión, de un protocolo, o nosotros vamos a solicitar algún servicio, o nosotros somos los servidores y por lo tanto nosotros vamos a brindar el servicio, debemos conocer dichos protocolos, dichas normativas, porque de lo contrario vamos a hacer el ridículo. Entonces, ese es el primer aspecto fundamental, investigar, saber qué es lo que debemos hacer o qué es lo que debemos tener o qué es lo que debemos llevar. Desde la perspectiva de la persona que va a solicitar información o que va a hacer un trámite, antes de solicitar el servicio, pensando que es en línea o aunque sea en un edificio, o bien antes de acudir al edificio, siempre se debe investigar previamente los horarios, si hay que sacar cita previa, qué documentos hay que llevar, si hay que seguir algún protocolo, si en la entrada nos van a solicitar una identificación con fotografía, si hay que generar un folio, lo que sea, nosotros lo tenemos que investigar, porque de lo contrario, cuando nosotros acudamos, ya sea de manera virtual o de manera presencial a la instancia, a la institución, vamos a llevarnos una ingrata sorpresa. En el aspecto y en el caso de los servidores, es decir, las personas que brindan el servicio, que atienden a las personas, también es importante que tengan muy presente estos protocolos, estas normativas, ¿para qué? Para poder fluir la información. Sin importar a cuál de las dos personas nos estamos refiriendo, es fundamental que seamos muy observadores, que seamos muy observadoras. ¿En qué sentido? No hay institución en el mundo que no tenga publicadas de alguna u otra manera sus reglas, sus normativas, sus protocolos. Por lo tanto, tenemos que ser observadores, porque no hay nada más molesto y torpe que llegar y preguntar, ¿dónde se encuentra la ventanilla de pagos? ¿En la ventanilla donde dice pagos? Perdón, disculpe, hay que malas formas de contestar. Pues si hay una ventanilla donde arriba dice pagos, producto de que este afán de no ser observador, de no analizar la situación, de no tomarse el tiempo y ser prudente y paciente, de hacer esta lectura situacional de la que hemos hablado muchas veces, y llegar y una pregunta, otra, la típica, hago paréntesis de esto que iba a decir. ¿Cuántas veces no hemos hecho una consulta, una pregunta, solicitando información en una parte, en una ventanilla, en una oficina, donde a veces hay un letrero enorme que dice: aquí no es módulo de información, favor de no preguntar? Y como nosotros estamos ensimismados, como nosotros solamente estamos pensando en nuestro asunto y nos vale goma todo lo que no esté relacionado con ese asunto, vamos a esa oficina, vamos a ese cubículo, vamos a esa ventanilla y disculpe, una pregunta. Y cuando te dicen, yo no le puedo brindar información, claramente ahí lo dice, en vez de aceptar el error de, perdón, no había leído, disculpe, no es, ¡ay, qué malos tratos! ¡Ay, ustedes no sirven para nada! ¡Ay, no, pues, no, entonces ya no voy a hacer nada! Ese tipo de actitudes que evidencian la falta, por un lado, de comunicación, porque no hiciste tu chamba comunicativa, y por el otro lado, evidencia tu falta de humildad. Aceptar que te equivocaste, decir, sí, me equivoqué.
Efectivamente, aquí claramente dice que no es módulo de información y por lo tanto nos están solicitando que no nos acerquemos a este espacio a solicitar información porque no es su función. A pesar de que nosotros pensemos pero trabajan en el mismo edificio, trabajan para la misma institución, deberían de saberlo todo, son servidores, están para atendernos. No. Ese es el primer aspecto que tenemos que tener muy en claro. Cada institución, cada edificio tiene roles muy determinados, muy claros. Es una falacia, es un error fatal dar por hecho de que todas las instancias, que todas las oficinas saben la información de las otras, aunque sean vecinos. A veces por protocolos no pueden y no deben brindar esa información porque no les corresponde o a veces porque no la tienen. Nosotros tendríamos que saber eso. Claro, también tenemos que decirlo desde la otra perspectiva. La persona que está detrás de la ventanilla, la persona que está ocupando un cubículo o una oficina, también tiene que tener claro esos roles porque a veces uno siempre se sobrepasa de buena gente en este mundo donde la gente no agradece la bondad del prójimo. Pero en fin, ese será otro tema de discusión, aunque no es comunicativo, pero que también es importante que lo reflexionemos. Pero en fin, muchas veces hay gente que no respeta esos protocolos, que en este afán de querer ayudar, en este afán de evitar problemas y escenitas, brinda información o brinda algún servicio que no le corresponde. Y eso está mal porque está generando malos hábitos. Hábitos que tienen su relación con la comunicación y que nosotros debemos de analizar, tomar conciencia y lo más importante, ejercer en nuestra cotidianidad. Entonces, cada vez que nosotros estamos en un ámbito institucional, tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser observadores, tenemos que saber cuál es nuestro rol, tenemos que saber cómo pedir las cosas. Vamos a esta situación en particular. ¿Cuántas veces, principalmente en el ámbito educativo, vemos a estudiantes y en casos infames, padres, madres o tutores de familia que se dirigen a la persona como si fueran íntimos amigos, como si hubiera una relación estrecha de decenas de años y demás? Y no me dejarán mentir, seguramente ustedes lo han atestiguado, lo han visto, y en los casos más preocupantes, ustedes lo han protagonizado, de llegar con alguien y ¿qué tranza? ¿Qué tranza? Así como de no somos conocidos, no somos cercanos, y aunque lo fuéramos, la situación comunicativa no es amistosa, no es cercana. Ese detalle es fundamental porque ejemplifica esta falta de conciencia que muchas veces tenemos y que desemboca en un fracaso comunicativo, en momentos incómodos. Otro ejemplo de este tipo de servicios cuando son de manera escrita. Escribirle a una página en donde se solicita información o en donde la página brinda información, lo primero que debemos de hacer es investigar si en la página no hay una publicación en donde ya esté la información que yo estoy solicitando. Primero tengo que investigar eso, me voy a meter a la página y voy a buscar por todas las vías, las pestañas y demás, tal vez hasta ahí mismas hay páginas que tienen buscadores. Pones la palabra, pones el asunto, pones el trámite que estás necesitando y punto, lo pones, lo buscas y si no lo encuentras, ahí sí, buscas el canal de contacto, buscas el canal de comunicación, de interacción para hacer tu consulta, para hacer tu solicitud. Pero si tú te saltas todo ese protocolo, vas a ese buzón de dudas o de solicitudes y pides la información y muchas veces se recibe como respuesta el link, el vínculo que te lleva a la misma página
para que consultes el directorio, el listado, la convocatoria, los formatos o lo que sea que brinde la institución. Y hay gente muy, pero muy tonta que se enoja. Yo quiero que me dé el dato. A ver, si la página y el creador de la página y la institución que avala dicha página ya creó una pestaña o un apartado o un formato o una infografía o un video para explicar las preguntas frecuentes en la que está precisamente tu pregunta, ¿por qué carajos quieres que te den una respuesta personalizada cuando la institución no solo trabaja para ti, tal vez trabaja para cientos o incluso miles de personas y por lo tanto, previniendo estas situaciones, generaron cierto tipo de publicaciones para acercar la información y no tener tanto ajetreo o responder o resolver las situaciones de manera más rápida y eficaz? Pero no. La gente se vuelve ególatra, se vuelve egoísta, se vuelve narcisista y de repente comienza de yo lo merezco todo. Quiero que me informen de manera particular, quiero que me digan, señor Leonel, qué bueno, qué halago que acudió a nosotros. Aquí está lo mismo que dice la página, lo mismo que ya está publicado. Ahí está. Pero lo vamos a personalizar, señor Leonel. Gracias, un gran honor haber recibido su pregunta que podía haber resuelto en el apartado correspondiente, pero no. Usted se siente único y diferente y por lo tanto tenemos que atenderlo. Cuando tal vez hay un colonón detrás de usted, o bien tenemos otras funciones que estar ejerciendo, otros trámites que estar atendiendo, y tenemos que atenderlo personalmente, a pesar de que nosotros ya habíamos previsto su pregunta, su consulta, o el documento que haya solicitado. Ese error es muy común, y es un error que por lo visto la sociedad no quiere corregir. Las personas, muchas veces llega el cinismo, llega la torpeza extrema de que están en una fila, vamos a suponer, y una persona consulta, oiga, disculpe, para tal trámite, ¿qué documentos se necesitan? Y estás escuchando, porque eso sí, nunca se nos puede quitar lo metiche y lo chismoso cuando estamos en estas instancias o en estos edificios, en estas instituciones, y escuchas, necesita para tanto para ese trámite como para otros, necesita traer esto y esto. Perfecto, muchas gracias. Y se retira. Ya escuchaste, ¿y por qué no decir, bueno, ya lo escuché, muchas gracias, me retiro? No, llega así, buenos días, para tal trámite, ¿qué se necesita? Si ya lo escuchaste, ¿para qué vuelves a preguntarle a la misma persona que ya contestó la misma pregunta? ¿Por qué no tener la humildad de decir, no, muchas gracias, justamente tenía esa duda, me retiro, muchas gracias, que tenga buen día? Y te retiras porque ya te resolvieron tu duda, tu interrogante, con otra persona en lo cual tú estabas prestando atención. Lo mismo ocurre porque uno podría pensar, no, pero pueden ser casos diferentes, situaciones, bueno, está bien, vamos a dar sin conceder. Pero esta misma torpeza ocurre en medios digitales. ¿Cuántas veces las páginas institucionales hacen una publicación y en los comentarios alguien consulta algo, pregunta, la institución le responde a la primera persona, ya sea con la respuesta directa o bien canalizándolo a algún apartado de la misma página, y en vez de que uno, consciente de que esa publicación ya tiene comentarios o ya tiene dudas y unas dudas que ya fueron contestadas, no, ¿para qué investigar? ¿Para qué ojear? No, hago la misma pregunta. Ese tipo de cosas nos evidencia esto de lo que también hemos hablado en muchos videos, en los miércoles de comunicación, de la ansiedad de las personas. Esa ansiedad de querer responderlo todo en vez de ser prudentes, en vez de ser pacientes. ¿Por qué digo esto?
porque esta ansiedad, esta necesidad de protagonismo y quiero que me atiendan a mí como si fuera la única persona en el mundo que necesita ese servicio, es una torpeza en el sentido de que cuando los roles se cambian, esta maravilla de la vida como una rueda de la fortuna, y ahora a ti te toca hacer un trámite, o mejor dicho, a ti te toca realizar algo, ya sea un trámite o ya sea una función específica en relación con esta misma institución, cuando la vida da la vuelta y a ti te toca ser el emisor o el actante de la situación, ay, si no quieres que te presionen, ay, si no quieres que te digan nada porque te desconcentras. Y cuando la vida nuevamente da la vuelta y te pone en la situación de tú ser el que solicita el servicio, de ser tú el que pregunta, ay, sí, te pones divo, te pones exigente, olvidando cuando tú estuviste del otro lado y no lo hiciste. Esas incongruencias, aunque ustedes no lo crean, son de carácter comunicativo. Sí, obviamente también es de carácter social, de carácter filosófico, antropológico, sociológico, y todas esas situaciones que analizan, incluso hasta psicológico, que analizan el actuar de las personas, pero también tiene que ver el aspecto comunicativo, porque todas estas situaciones tienen que ver con la comunicación. Cosas tan fáciles como investigar, cosas tan fáciles como comprensión lectora. Si te están dando una instrucción de cómo hacer el llenado de un formato, o a qué hora tienes que acudir, o qué tienes que hacer, y no lo lees, el error cuando no salga el trámite como tú quieres, es tuyo, no de la institución. Y estos casos son más preocupantes cuando son entornos académicos, cuando son entornos escolares, donde uno supuestamente está en formación, y subrayo el supuestamente, y en lugar de ser prudente, en lugar de ser observador, no, te vuelves el rey del mundo, te vuelves la reina del mundo, y comienza a exigir, y comienza a insultar, y comienza a increpar, y comienza a señalar, y comienza a todo, puntos suspensivos. Y cuando la vida da la vuelta, y les toca a ellos ejercer alguna acción, tanto comunicativa como administrativa, no saben qué hacer. Y entonces alguien está de atrás exigiéndole, ya llenó el formato, ya hizo esto, ya entregó, ya hizo. ¡Ay, no me presionen! Me da ansiedad. Y eso es molesto. Incluso eso se puede aplicar con la persona que brinda el servicio. Uno también tiene que ser consciente con quién está trabajando, con quién está ejerciendo el acto de comunicación o el trámite. Puedes tú tener un filtro de decir que hay preguntas que sí son válidas porque no es muy clara la normativa y para eso es importante conocer la normativa y los protocolos. Porque dices, aquí hay una laguna, aquí no es muy claro, aquí, entonces yo tengo que saber que cuando me pregunten eso, no me tengo que molestar, no tengo que decir si ahí está ya escrito. Pero también tienes que ser consciente de la inversa, de decir que ya tener esa respuesta automática de cada vez que me pregunten sobre esto, voy a tener que responder. Lo puede ver en el punto 3 del formato que le acabo de dar. Lo puede ver en la página 1 del tríptico que le acaban de dar aquí en la entrada. Seguramente usted lo vio en la página cuando hizo la solicitud de la cita que tenía que traer estos documentos. Son respuestas que pueden escucharse muy crudas, pero que son reales. Y a la inversa, la persona que está frente a la ventanilla, es decir, la persona que está solicitando el servicio o que está consultando algo, también tiene que ser consciente de ello. Tiene que ser consciente de que hay unos protocolos, que hay unas normativas, que hay que investigar algo y que también las otras personas también son humanos que se cansan y se hartan de tratar con gente inconsciente, inmadura y con poca comprensión lectora de todo, tanto de textos como de situaciones, y por lo tanto muchas veces puede contestar con crudeza o con actitud directa. Porque esa es otra cosa, mucha gente no sabe interpretar, por un lado, la actitud grosera, ofensiva, con una actitud directa. De, oiga, buenos días, una pregunta, este trámite, tiene que llenar el formato 4. Y ya te ignora, ya te contestó tu pregunta. Ay,
Pues si no le gusta su trabajo, cámbielo. Te está contestando de manera directa. No tiene que ser, ay, buenos días. Bienvenida a la institución. ¿En qué le puedo servir? Ah, ¿quiere saber el formato? Mire, le informo que es el formato 4. Mire, es el que está después del 3 y antes del 5. Muchas gracias por su pregunta. Me hizo el día. Bonito día. Siguiente, por favor. No te van a contestar así, porque tienen que estar acelerando el proceso, porque tal vez la persona está molesta. Tú no sabes lo que está viviendo esa persona. Tal vez tiene problemas personales, emocionales, económicos, le duele algo y aún así está haciendo el esfuerzo por estar ahí. Concentrémonos en los hechos. No nos concentremos en minucias. Como ven, este tipo de situaciones están muy relacionadas con la comunicación. Cosas tan básicas y tan fundamentales que muchas veces no ejercemos porque no las llevamos a cabo cotidianamente o de manera consciente. Es decir, siempre damos por hecho ciertas cosas. Y cuando nos enfrentamos a esas situaciones, nos sorprendemos, pero sobre todo, nos molestamos porque en vez de aceptar que estábamos en un error, que nosotros no leímos bien la situación, que no leímos bien el instructivo, que no supimos bien investigar en la página, o en el tríptico, o en el reglamento, o en donde estén las situaciones que necesitamos saber, en vez de aceptarlo, no. En vez de ser responsables y conscientes de nuestros errores, no, buscamos culpables. Tú me trataste mal, ustedes no sirven para darnos el servicio. Muy mal, pésimo, no los voy a recomendar. Absurdo, totalmente absurdo, porque uno tendría que ser consciente. Con esto no estoy diciendo que no hay instancias, que no hay personas, que no hacen bien su trabajo, que no cumplen bien su función, pero nosotros también tendríamos que cuestionarnos si nosotros cumplimos de buena manera nuestro rol en estas situaciones comunicativas. Como les decía al principio del video, si uno llega al módulo que claramente dice módulo de información y llega preguntando, ¿le puedo hacer una pregunta? No, el módulo de información es para otra cosa, es para cantar. Obviamente ya saben que es un módulo de información. Entonces, ¿para qué hacer una pregunta obvia? Perder segundos o que la otra persona, la primera impresión que tenga de ti es de, es de estas personas que no saben leer, son de estas personas que no saben en dónde están paradas. Y eso es preocupante, porque esa es la primera imagen que damos. Obviamente les digo que también está la perspectiva de la otra persona. Tal vez la otra persona sí se sabe los protocolos, lleva sus documentos, y la otra, producto de que no hizo su chamba, es decir, investigar, saber, conocer y dominar su función, automáticamente obviamente va a causar molestias. Pero otra cosa, nosotros tenemos que saber reaccionar. Ambas partes de la ventanilla, ambas partes del escritorio, tienen que saber cómo reaccionar. No lo niego. Las personas siempre nos hartamos. Siempre vamos a molestarnos. Va a llegar un día en el que estemos hartos, molestos, o se juntaron muchas situaciones, que la comunicación está rodeada de aspectos humanos. Entonces, una cuestión emocional, una cuestión social, una cuestión económica, una cuestión de salud incluso, puede tener como repercusión una mala respuesta, un gesto, lenguaje corporal que evidencie molestia, incomodidad y demás. Pero tenemos que ser conscientes de eso, las dos partes de me siento mal, me siento molesto, y tienes dos opciones: pararte e irte, o opción 2, ser consciente de tu situación e intentar ser lo más objetivo posible. Si te están a ti consultando, pues responder de la manera, olvidémonos de esta situación respetuosa y demás, responder la pregunta, punto. Ya el contexto del respeto y demás es una cuestión un poco más subjetiva que implicaría un análisis más detallado. Pero también está la otra parte. Tú tienes que entender esas situaciones. Imagínense a una persona que tenga que estar respondiendo tal vez la misma pregunta, está recibiendo el mismo reclamo todos los días durante 8 o más horas del día. Alguien podría argumentar, pues para eso se alquila, para eso es su trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero también es un ser humano. También se puede cansar, también se puede hartar. ¿O qué? ¿Las personas que dicen eso no se cansan? ¿No se hartan? Obviamente en una primera instancia dicen que no, pero otra vez, cuando esta situación de la rueda de la fortuna te hace cambiar los roles, nos demuestra
que también se molestan, que también se enojan, que también tienen emociones que muchas veces se ven reflejadas en su lenguaje corporal, en su forma de dar las respuestas. Como les decía, eso también se ve reflejado en los actos comunicativos, como lo que les acabo de mencionar. Las respuestas, el lenguaje corporal, la rapidez con la que se contesta, las formas en las que se contesta algo. Entonces tenemos que entender eso. Por ejemplo, en el ámbito escolar, otra vez regresando a este ámbito, ¿cuántas veces no hemos atestiguado estudiantes y padres de familia que en lugar de hacer una consulta, llegan insultando? En vez de decir, buenos días, mire, quiero, el motivo de mi presencia o el motivo de mi solicitud es preguntarles el motivo de la calificación de mi hijo, o si es el estudiante, saber mi calificación de tal asignatura. Me presento, soy fulanito del grupo tal. Porque esa es otra. Somos tan ególatras, somos tan egoístas que cuando hacemos un trámite, pensamos que somos los únicos en el mundo. Buenos días, soy Leonel Alisa Notelli Correa. ¡Felicidades! ¿Qué quieres y en qué departamento? Como les decía en el ámbito escolar, soy Leonel Alisa Notelli Correa. ¿De qué grupo? ¿Qué matrícula? ¿Qué folio? ¿Cómo te identifico en un universo de la institución? Porque en la escuela no solo hay un alumno. Ese tipo de cosas. Padres de familia que les preguntan a los directivos, buenas tardes, quiero saber cómo va mi hijo. Y no ponen el nombre, ni el grupo, ni la matrícula, ni nada de cómo identificarlo. Quiero saber cómo va mi hijo. Dejen de ver películas donde el maestro se sabe el nombre y la vida de todos, hasta con los ojos cerrados. Eso no existe. Eso es imposible. Ese tipo de cosas de, claro, el hijo de la señora Martínez. Claro, la conozco. Ese tipo de situaciones, o incluso hay instituciones educativas que les brindan un correo electrónico al estudiantado y el correo electrónico se comprende de su nombre. Perfecto, ya tenemos el primer dato, el nombre. Y el estudiante llega y, quisiera saber mi situación académica. Perfecto, uno puede saber su nombre a partir de su correo electrónico. Ya sabes que se llama Leonel Alisa Notelli, porque su correo es Leonel Alisa Notelli. Perfecto, muy bien. ¿De qué grupo? ¿Solo hay un grupo en toda la escuela? Hay que atender a miles de personas. Esa persona a la que le están solicitando la información, ¿se va a meter uno por uno a buscar todos los anotelis? Con Z, buscar así toda en la lista. Tiene que atender a otras personas. Entonces, ¿qué nos cuesta ser empáticos y ser conscientes de cada vez que yo solicito una información, me tengo que presentar con todos mis generales? Entiéndase, nombre, puesto, grupo, matrícula, folio, número de cita, cosas por el estilo que son fundamentales, que a su vez le van a facilitar el trabajo a la otra persona. Nosotros queremos agilizar el trámite, queremos agilizar la situación, pues nosotros también seamos ágiles, también nosotros seamos rápidos a responder preguntas, a responder informaciones. Seguimos con el ámbito escolar. ¿Cuántos padres no van a reclamar algo a un docente, a algún directivo? Y cuando el directivo o el docente les cuestiona nombre de su hijo, fulanito de tal, grupo, no les sabría decir. Cuando están hablando con un directivo, es que tengo un problema con el profesor o la profesora de la tal asignatura. Grupo, no lo sé. Bueno, nombre del docente. Tampoco lo sé. Entonces, ¿a qué vas a reclamar si tú no cumpliste tu rol? ¿Vas a exigirle al otro que haga su trabajo? Pues tú haz lo propio, tú haz lo que te corresponde, porque si no eres una persona incongruente. Entonces, como vemos, el título de este video, según la forma del pedir, está el dar. Si nosotros pedimos información, si nosotros somos parte de un trámite, nosotros tenemos que cumplir nuestro rol. Y eso es un acto comunicativo porque implica leer, implica investigar, implica escuchar, implica conocer el contexto. ¿A quién me voy a dirigir? Aunque, insisto, esa persona sea cercana porque he convivido con ella mucho tiempo, no es viable que de repente diga así, ¡qué tranza! Porque las personas que están alrededor no van a entender eso. ¿Todos nos podemos dirigir así a esa persona? Obviamente no. Tenemos que ser conscientes, tenemos que entender nuestros roles, tenemos que entender nuestros deberes.
no solamente nuestros derechos, porque ese es justamente otro error que cometemos tanto en el ámbito de la comunicación como en el ámbito social. Solamente sabernos nuestros derechos. ¿Y nuestras obligaciones qué? ¿Solamente están de adorno? Para nada. Y lo mismo pasa en el ámbito comunicativo. Nosotros tenemos muy claro cuál va a ser nuestro mensaje, cuál es nuestra intención, cuál es nuestro canal, cuál es nuestro código. Lo tenemos muy claro. Y siempre se lo achacamos al de enfrente. ¿Y nosotros? Porque acuérdense que el acto de comunicación es de ida y vuelta. Yo le pregunto algo a la persona y si la otra persona me contesta con otra pregunta, porque necesita esa información, necesita ese dato para poder agilizar lo que estoy solicitándole, y yo no lo sé, ¿qué les parecería que la persona que está detrás de la ventanilla nos comenzara a gritar? ¿Qué no sabe? Entonces, ¿para qué viene? ¡Lárguese de aquí! ¿Para eso viene? ¿Verdad que no nos gustaría? Entonces, ¿por qué nosotros sí lo hacemos? ¿Por qué nosotros sí lo avalamos? ¿Por qué nosotros nos indignamos cuando vemos ciertas reacciones de algunas personas y no nos cuestionamos que nosotros reaccionamos igual cuando estamos en la misma situación? ¿Por qué no somos congruentes con eso? ¿Por qué no lo leemos? ¿Por qué no lo analizamos? ¿Por qué no aceptamos nuestros errores? ¿Por qué solamente señalamos los errores de los demás? Ese tipo de situaciones, como les digo, sí tienen que ver con ámbitos cívicos, con ámbitos sociales, con ámbitos históricos, con ámbitos filosóficos, antropológicos, sociológicos, hasta incluso literarios, porque lo podemos ver en obras de ficción. Pero todo eso es un reflejo de nuestra realidad, una realidad que nosotros podemos modificar si tenemos la convicción, si tenemos la conciencia, si tenemos la voluntad de hacer algo al respecto. Porque de lo contrario solamente seremos personas que exigimos lo que no damos, que señalamos lo que nosotros mismos cometemos y por lo tanto no nos señalamos, porque si nos lo señaláramos, no lo cometeríamos, o bien no se lo estaríamos señalando al demás prójimo, porque nosotros también lo hacemos. Todo esto se engloba con esa frase popular de como es el pedir, está el dar. Y entonces, ese tipo de situaciones las tenemos que considerar. Yo sé que es molesto porque está tocando fibras sensibles de las personas, pero, aunque nos duela, es una realidad que, por un lado, tenemos que conocer y por el otro, tenemos que cambiar. Porque si seguimos con este afán de solo señalar, de solo exigir, de solo reclamar, incluso insultar a la otra persona, sin importar si estamos detrás de la ventanilla o frente a la ventanilla, lo único que estamos generando es encono, lo único que estamos generando es frustración, lo único que estamos generando son ambientes tóxicos y, ¿por qué no?, personas tóxicas, porque esa persona que fue ofendida en su trabajo, tal vez se desquita con alguien. O esa persona que se enojó en el trámite y pues ya la sacaron o se salió enojada, tal vez ese enojo lo lleva a hacer algún acto violento, de alguna de las formas de violencia que existen, contra otra persona. Eso lo tenemos que cuestionar. Y todo esto en un entorno de comunicación. En un entorno que nosotros ya conocemos, en un entorno que nosotros podemos manejar, nosotros podemos controlar en miras de, en primera instancia, resolver nuestro asunto institucional y en una segunda instancia, seguir ejercitando estos mecanismos humanos, o dejémoslo en animales, porque todos los animales también se comunican de una u otra manera. ¿Qué es la comunicación? En conclusión, cada vez que nosotros estemos frente a una institución y en consecuencia lo que rodea a las instituciones, díganse trámites, solicitudes, protocolos y lo demás, tenemos que ser conscientes tanto de nuestros derechos como de nuestras obligaciones. Y por lo tanto, tenemos que ser conscientes de lo que nosotros tenemos que hacer y por lo tanto, ser conscientes de los roles que le corresponden a la otra parte, es decir, a los representantes, a los servidores de dicha institución. Porque de lo contrario, aunque nosotros no lo queramos aceptar, vamos a hacer el ridículo y vamos a fracasar no solo comunicativamente, sino también social, intelectual y personalmente.
Pues espero que este video, esta disertación, haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la invitación para que se suscriban al canal, pero sobre todo que comenten. ¿Qué piensan ustedes de estas situaciones en los entornos institucionales? Sí, hay servidores que no cumplen de buena manera su función. Pero, ¿qué hay de las personas del otro lado de la ventanilla que tampoco lo hacen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es válido que porque hay malos servidores también haya malas personas en torno a esos servidores? ¿O esas personas que nos brindan una información, no simple y llanamente están para atender, son vigilantes a veces y les preguntamos algo que no está en su jurisdicción y nos enojamos? ¿Es válido eso? ¿Qué piensan ustedes de estas personas que no cumplen sus funciones a pesar de que ellos son los que van a solicitar un servicio, pero que para solicitar un servicio tiene que uno también cumplir ciertos roles? ¿Qué piensan al respecto de esto? ¿Qué situaciones han vivido ustedes o han atestiguado ustedes? A su vez, podemos usar el espacio de comentarios para que me hagan llegar sus observaciones, críticas, sugerencias y todo aquello que le abone a este canal de YouTube llamado Yo Leo. A su vez, les hago la cordial invitación para que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un espacio de interacción en el cual ustedes me hagan saber sus observaciones, críticas, sugerencias y todo aquello que le abone a este proyecto. Pues bien, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.